Vamos a hablar en esta segunda parte de un tema muy importante y es el nombre de nuestro Padre Eterno, ¿sí? De nuestro Creador. Hay muchos comentarios, explicaciones que la gente da. Estuvimos hablando sobre los masoretas y estuvimos hablando sobre la puntuación, las vocales. Algunas personas me han preguntado: oiga, yo compré un Tanaj hebreo y el nombre del creador aparece así. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué lo pusieron de esa manera? ¿Por qué le pusieron ese tipo de vocales y demás? Vamos a explicar el origen del nombre de Yahweh, ¿sí? Yahweh es el nombre correcto del creador y ahora vamos a explicar, vamos a corroborar por qué Yahweh se pronuncia así, no Yahweh, Yahweh es lo correcto, y Yahshua, no Yeshua, Yahshua. Amén. En el hebreo bíblico encontramos el nombre del creador muchas veces sin vocales, directamente con 4 consonantes, lo que los griegos le llamaron el tetragramatón. ¿Sí? El tetragramatón. Así le llamaron ellos por las 4 letras. De eso se refiere, el nombre de 4 letras. Otros le llamaron el nombre impronunciable, así como el Shem Ameforash, como el nombre inefable. Y vamos a explicar, ¿sí? Aquí en la pizarra, algunas de las evidencias que encontramos en el mismo hebreo. En primer lugar, tenemos que ver que el nombre del Creador está relacionado con una acción. Nuestro Elohim es un Elohim de acción. ¿Cuántos dicen amén? Sí, de hecho, constantemente nosotros estamos dando verajot, bendiciones a Él, por lo que Él hace. Él constantemente hace. ¿Sí? Creó, hizo, formó, etcétera, etcétera. Dijo, que también es hacer. Y tiene que ver con el verbo ser, estar. Este verbo en hebreo, el único inconveniente que encontramos es la conjugación en tiempo presente. Ahora, tiempo presente, ahora mismo. Sí lo encontramos en pasado y lo encontramos en futuro. ¿En dónde? En la misma Biblia, la evidencia que encontramos. No lo vamos a encontrar en tiempo presente. Entonces, ¿cómo sabemos cuando está hablando en tiempo presente? Le damos la implicación en el sentido, en el contexto de lo que está diciendo, ¿sí? Lo mismo va a pasar en muchos otros verbos, que en la conjugación de verbos no nos va a decir explícitamente si es futuro, pasado, perfecto, imperfecto, etcétera, etcétera, imperativo. Pero algunas veces encontramos el tiempo en el contexto, algunas veces, en otras no. En otras ya está, por ejemplo, el allá, que es pasado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que el nombre del Creador se compone de 4 letras, ¿sí? Y en primer lugar tenemos voy a ponerlo con diferentes colores para que ustedes puedan encontrar, ¿sí?, lo que les estoy comentando. En primer lugar, esto es tiempo pasado, o sea que lo podríamos traducir en español como fue. ¿Sí? Allá. Fue. Es el tiempo pasado de estar, ¿cómo sería? Estuvo. Fue o estuvo. ¿Sí se entiende, Jim? Vamos a poner estuvo. En otro punto tenemos la forma presente, que como dijimos no se aplica, pero sí se usa la forma OV para las conjugaciones. OV
aquí. Vamos a ponerlo así. Se me olvidó de marcarlo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, para que me puedan... Si lo ponemos todo el mismo color... ¿Sí? O B es la forma... Lo vamos a encontrar escrito así o con Hollenbab, que es la Bab con el punto arriba, y una Bab, que es la que va a apoyar el sonido V. ¿Sí? O V, sí podríamos hablar, como decir es o está, es, está, presente. ¿Sí? Y por último, encontramos otra forma que es Eye. Eye es futuro. Siempre que encontramos la Aleph en las conjugaciones, al principio es imperfecto en hebreo bíblico. Imperfecto, estamos hablando que es futuro en muchas ocasiones. Eye. ¿Cómo será Eye? Será, estará. ¿Sí se va entendiendo, Ajim? Si lo pasamos a primera persona, fui, estuve, soy, estoy, seré, estaré. ¿Sí, amén, Ajim? Voy despacito porque no quiero que se confundan. Entonces el verbo ser y estar lo vemos en 3 tiempos. O sea, ¿qué nos habla esto? Nos habla de una plenitud, de algo completo. Es decir, que el Creador, a través del nombre Yud Ei Bab Ei, nosotros podemos ver la forma escrita de Yahweh. ¿Sí? La voy a poner aquí. Y es la forma correcta de pronunciar el nombre del Creador. No Yahvé. Yahvé es incorrecto, porque Yahvé estaríamos usando una forma moderna, pero el nombre fue revelado como Yahweh. Recuerden que cuando fue dada la Bab no existían las vocales y era una U. ¿Sí? U en consonante sería W o W. Por eso es que muchas veces lo ponemos con W, con W, ¿sí? El nombre, porque estamos hablando de una forma arcaica. Aquí yo se los estoy explicando en hebreo moderno, pero en hebreo arcaico lo vamos a encontrar con otros pictogramas, otras letras más antiguas, pero esta digamos que es la pronunciación. No es Yahó. El Yahó, los masoretas lo colocaron por el Obé que está aquí. Yahó. ¿Sí? Yahó va. Ellos colocaron Yahová. Y la forma incorrecta, Yehová. De hecho, le pusieron, en lugar de Ya, le pusieron un Shba. Yehová. Y de hecho lo pusieron sonoro. Es decir, Jehová. Jehová es incorrecto. Yahweh es la forma de Allá o Be Eye. Si yo les pregunto, dijo el que redimió a Israel, ¿sí? Que fue, digamos, libertador, llamado Moisés, les dijo al Kadosh Baruj Hu, si ellos me preguntan, ¿cómo les digo? Allí en Éxodo 3:14. Eye me ha enviado. Tú diles así, Eye me ha enviado, y ellos te van a entender. Y así fue. Ellos conocían, invocaban el nombre de Yahweh. Cuando les dijo la clave, la contraseña, Eye me envió, ellos dijeron sí.
El Eterno se reveló a él. Porque el nombre tampoco, digamos, era algo que se manejaba tan abiertamente por el paganismo que había. Entonces, Eyé lo tradujeron, lo mal tradujeron en la Biblia como soy, yo soy. Yo soy el que soy. Eyé, Asher, Eyé. Asher significa el que, o lo que, ¿sí? O la que. Asher. Eyé, Asher, Eyé. Entonces es, soy el que soy, seré el que seré, en primera persona. Y si no, será el que será. ¿Sí? Ahí está hablando de futuro. ¿Por qué les habla de Eyé? ¿Cuál es el secreto de la palabra Eyé en el hebreo bíblico? Que él con este verbo les estaba hablando de una acción futura que él iba a realizar con ellos al salir de Mitzrayim. Ellos verán mi mano poderosa, Eyé, seré con ustedes. Entonces cuando él no le dijo, allá me ha enviado, el que fue, sino el que será, el que va a obrar, ustedes verán. Y de hecho el Eterno lo testifica, en el Deuteronomio dice, ustedes vieron las señales y maravillas pasado, que yo hice cuando los saqué y los tomé en alas de águilas y los traje a mí, allí por el final del Deuteronomio. Entonces vemos aquí la forma completa, se las quise poner en rojo para unir como iniciales que tomamos del verbo allá. ¿Sí? El verbo ser, estar. Esto lo explico porque muchas personas desconocen esto y dicen, no, su nombre no es ese, es otro. O su nombre no se debe de pronunciar o nadie sabe cuál es su pronunciación. El hecho de ponerle vocalización es justamente porque hay una raíz, ¿sí? Una raíz a esas palabras. De hecho, la terminación ba es femenina, si vamos a hablar de conjugación. O sea que jamás puede ser Jehová, porque Jehová sería como una diosa. ¿Sí? Es una forma femenina. Lo que tenemos que ver acá es que siempre encontramos el segol como algo masculino. Por lo general, no siempre, pero por lo general encontramos el segol como algo masculino, no femenino. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación que encontramos en el nombre del Creador, que de hecho ahí lo vemos también. ¿Sí? El nombre, las 4 letras. Entonces ya sabe usted de dónde viene. Incluso, si usted tapa esta letra, aquí tiene el verbo presente, o ve. ¿Sí? Y puede ir viendo diferentes formas en las letras de cómo se cambian los tiempos. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, nos quiere decir, como ya explicamos muchas veces, que el Eterno en sí, Él no está dentro del tiempo y el espacio. ¿Sí? A través de este nombre, nosotros podemos entender que Él no está como nosotros dentro del tiempo-espacio. Por ejemplo, esta pizarra, este pizarrón, tiene un principio y tiene un fin. ¿Lo pueden ver? O se va de su dimensión, digamos, no podemos controlarla. No, tiene un principio y tiene un fin. Así, dentro de esto estamos nosotros y el Eterno nos ve desde afuera. ¿Sí? Este es el principio y este es el fin del tiempo-espacio. Él está fuera de todo eso. Él en simultáneo está en el pasado, en el presente y en el futuro. Para que me traten de entender. O sea que no es como los dioses que levantaban los hombres. ¿Sí? Que como leemos el capítulo 18 de Reyes, que gritaban, que se lastimaban, que danzaban, hacían un montón de cosas. Y hasta el profeta se burlaba, les decía, quizás está durmiendo, quizás se fue de compras, o no está hoy en día. Y se burlaba de ellos, porque claro, ellos habían levantado esa deidad, ¿sí? Ese ídolo. Ahora, el tema del tiempo es muy importante para entender la esencia del nombre del Creador. Este nombre es un nombre muy sagrado y por eso se nos prohíbe en la misma Torá mal utilizar este nombre.
¿sí? No dice en ningún lado de la Biblia que no debemos de pronunciarlo. Lo que dice es Lo tisa et shem Yahweh Eloheja lashav. Lashav significa para cosas huecas, para cosas de vanidad, para cosas deshonestas, cosas tuyas que no son para darle la caboda a Él. No tomes el nombre de Él para hablar cosas que son, digamos, huecas, porque lashav significa algo vacío, algo hueco, algo que no tiene contenido, esencia. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Creo que las traducciones lo pusieron como en vano. En vano. Ajá. También tiene que ver con lo mismo, es en vano. Vano viene de vanidad. Pero en realidad la palabra vanidad es habel. ¿Sí? Hebel habalim significa vanidad de vanidades. Eso sí es vanidad, pero la shab significa para cosas huecas. ¿Sí? Entonces eso está prohibido, utilizar el nombre del Creador, y sobre todo gente que no está en obediencia, que use el nombre del Creador, no deben hacerlo. ¿Sí? No deben usar este nombre si no se está en sujeción a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está hablando de algo que tiene un significado espiritual muy pesado, muy importante, y por algo se ha conservado y se le ha dado el debido respeto. ¿Amén, Ajim? ¿Puedo borrar? Muy bien. El nombre de Yeshua. En el hebreo bíblico, muchas personas se lo confundieron con el nombre Josué. Y hay una gran diferencia, porque estamos hablando de una conjugación diferente. Estamos hablando no de tiempo, sino de una conjugación muy diferente en la acción que se realiza. Una cosa es que venga salvación a mis manos, ¿sí? Y otra cosa es que yo haga la salvación. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿O se confundieron? O sea, son dos cosas diferentes. Está la salvación de por medio. El verbo Oshia, salvar, aparece implicado en el nombre de Mashiach. De hecho, he visto que muchos lo mal escriben, ¿sí? Mal escriben y ponen el nombre, cambian las letras, en fin, colocan la I en otro lado. En primer lugar, tenemos que entender que esto es reconocer el nombre del Creador. Todos aquellos que enseñan que el nombre es Yeshua, es porque la evidencia de ellos es que no reconocen, no lo dicen, claro, pero no reconocen que el nombre es Yahweh. Y dicen en las versiones hebreas del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento católico, pasado al hebreo, que es el que usan ellos, dice Yeshua. Claro, ahí lo pusieron como un sustantivo, que es salvación. Si yo escribo esto, esto significa salvación. Es un sustantivo. Si yo escribo esto, significa Salvador, Moshiach, Salvador, Yeshua, salvación. Pero no es el nombre del Mashiach. Este es el nombre del Mashiach. ¿Sí? Yahshua. Yahshua. ¿Sí? Recuerden que debajo de la Ayin se encuentra un Pataj. Aquí Shin. Y en algunas veces van a encontrar el O,
que tiene que ver con la O que se toma de este, vamos a explicarlo de esta manera para que se entienda, Oshia, Oshua, conjugado, salva. Con la Ei es el verbo salvar. Entonces es como que se está tomando la Ei de ya, prestada para salvar. ¿Sí se entiende? Y por otro lado, encontramos la Yod con la Ei del Eye, que estuvimos explicando. Allá, Ye, ¿sí? Los ejemplos que vimos, donde encontramos iniciales del nombre. Amén. Yahoshua o Yashua. Y recuerden poner el kametz debajo de ya. Y esta justamente es la forma que aparece sobre todo en Salmos. La van a ver así. No ja, J-A-H, no, ja no, porque eso es catolicismo. Lo latinizaron y la yod la convirtieron en J, pero eso no es así, sino que es ya. Entonces, lo van a ver de esta manera, ya. Cuando hablamos de ya, nos estamos refiriendo a Yahweh. ¿Sí? ¿Por qué dicen Jehová si dice ja? Entonces tendría que decir G, alaben a G. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información se extravió, se perdió? ¿Algo sucedió? Entonces, el problema es las malas traducciones y obviamente desconocer el origen de las raíces de las palabras. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de pronunciación, es Oshua, no Oshua. Y Oshua sí tenemos Ye. Y ahí sí estamos hablando de otro tiempo porque es Yod con Shva. Yoshua. ¿Sí? Ahí hay otra forma. No tenemos Yahoshua. ¿Se entiende, Ajín? Entonces, el problema que, y esto sí les doy la razón a aquellos que dicen que al escuchar Yahshua, están diciendo como que ya grita socorro, auxilio. Y sí, ahí sí, porque están usando solamente esta forma, Shua, no Oshua. ¿Sí? Entonces, Yahshua, cuando dicen Yahshua, el que escucha de hebreo está diciendo ya pide auxilio. Eso es lo que significa, como que pide ayuda. Entonces lo correcto para dar la pronunciación fuerte es Shua, Yahshua. Nosotros vemos que en formas abreviadas, a veces Yahshua, ¿sí? Se entiende igual, pero suele despertar esto que les estoy diciendo, que se malinterprete. ¿Sí? Como malinterpretaron también la mezcla entre Josué y el Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿el Mashiach se llamó Josué? No, no se llamó Josué. ¿Sí? Porque son diferentes formas. ¿Amén, Ajim? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Si hay preguntitas por allá? ¿Ajot? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. ¿Vamos muy rápido? ¿Está bien? No hay preguntas. Clarísimo como el agua. Bendito sea el Creador. Ese es el objetivo. Que quede claro, ¿sí? Si usted se queda confundido, esto está peor que antes. Y ahí se pierde el objetivo. Tiene que estar claro. Incluso, si a usted le dicen, ¿por qué usted cree en ese nombre? ¿Por qué usted dice ese nombre? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Yo en el catolicismo lo conozco como Yahvé. Yahvé le van a decir. Bueno, fíjese que no es Yahvé, es Yahweh. Porque los católicos utilizan la Bab. ¿Quién? Yoshua. Josué. Yoshua. Amén. Borro entonces
Entonces aclaramos lo de Yeshua, Moshiach, ¿sí? Para aquellos, porque incluso, bueno, eso se ve mucho en el cristianismo, que dicen, no, Él se llama el Salvador, Él se llama salvación. No, ese no es el nombre de Él. Esa es la verdad que te vendieron de Yeshua. Y dice, no, pero me compré un Nuevo Testamento hebreo y no dice como usted dice Yeshua, dice Yeshua. No, claro, porque el nombre lo están sacando, lo están quitando. Ese es el propósito de ellos, esconder. Sobre todo la gente, mayoritariamente la gente que no reconoce el nombre de Yahweh, niegan la enseñanza de las dos casas de Israel. O casualidad, la gente que no reconoce, ¿sí? Los movimientos judíos mesiánicos que no aceptan el nombre de Yahweh, ellos dicen que la doctrina, la enseñanza de las dos casas de Israel es una herejía y que solamente hay que hacer lo que Judá dice. ¿Sí? Ellos dicen que Efraín no existe, que ya se perdió y que lo que el judío diga, eso está bien. Eso afirma el judaísmo mesiánico. ¿Sí? Pero niegan la enseñanza de las dos casas de Israel, que es parte de la profecía bíblica. Entonces, cuando venga la reunificación que habla Apocalipsis de las 12 tribus de Israel, ¿dónde va a quedar ese pensamiento? ¿En Judá? No, la respuesta es no. Lo mismo pasa el nombre del Creador. Está bien, el nombre del Creador no a todos se le ha revelado. Y otras personas ven esto y dicen, bueno, yo igualmente, yo no creo nada de lo que usted me dice, yo voy a orar o yo voy a investigar más. Está perfecto, me parece perfecto. Porque acá nadie está tratando de venderle algo, sino estamos enseñando. Amén. Y esto pasa por fe y revelación. El nombre del Creador se revela, no es por imposición. De hecho, si usted le va a compartir a alguien acerca de las raíces hebreas, no le enseñe el nombre del Creador, enséñele los mandamientos. Porque lo que va a hacer es que una persona negligente, rebelde, desobediente, pronuncie en vano el nombre del Creador y atraiga maldición. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando mucho en el mesianismo. No se enseña Torah, se enseña pura doctrina sectaria, se enseña el nombre y se profana el nombre, se comete Hilul Hashem, profanación del nombre. Amén. Entonces hay que tener cuidado, Jim. Amén. Otro ejemplo que encontramos en el hebreo bíblico, y quiero hacer la aclaración, es que los nombres propios, los nombres incluso de ciudades y demás, todo fue cambiado, todo fue traducido. Nosotros en el hebreo tenemos que entender que cada uno de los nombres tienen un valor importante. Algo aconteció en ese lugar que por eso fue, estamos hablando de las tierras bíblicas, algo sucedió que por eso se le puso ese nombre. ¿Sí? Y eso es la importancia que tenemos. Ahora vamos al tema de los nombres de los profetas y demás. Un nombre en hebreo lleva un propósito. Y recién hablábamos de Yeshua, ¿no? Pero un nombre en hebreo bíblico lleva un propósito. Por eso el judío no le pone cualquier nombre a su hijo, el que más le guste, sino él sabe, o el que suene más bonito, él sabe el significado que va a llevar encima ese nombre. Y el propósito, la importancia de lo que va a tener. Amén. Por eso que hay muchos nombres que no llevan la forma ya, sino la forma él. ¿Sabían eso? Ezequiel, por ejemplo. ¿Sí? Y Ezequiel. ¿De dónde viene esta raíz? Hazak, fortalecido, fuerte. O sea que este varón va a ser aguerrido, ¿no? Porque va a necesitar la fuerza de Elohim. No va a hacer cosas leves.
sino que va a necesitar fortaleza de Elohim. Ahora el problema es que la gente le pone estos nombres y sale todo lo contrario. Una persona débil, una persona que no tiene fortaleza. Entonces nosotros tenemos que tener un respeto también en la cultura hebrea de los nombres que se ponen. No van a ver a nadie que le ponga perro a su hijo, caballo a su hijo, no le va a poner ese nombre. Le va a poner un nombre que es de bendición. ¿Sí? Entonces las raíces que encontramos, la forma el, hago la aclaración, el, para aquellos que no saben, viene de la palabra Elohim. Pregunta, ¿es Elohim o Elohim? Elohim. ¿Sí? Elohim. Porque lleva Ei. Si llevara Het, decimos Elohim. ¿Sí? Entonces decimos correctamente Elohim. La forma corta, como en el caso de Ya, aquí sería Elohim, El. ¿Sí? Entonces van a ver cuántos nombres. Daniel, Ezequiel, Samuel, ¿cuál más? Joel. ¿Sí? Hay muchísimos nombres que terminan con El. Ismael, Ishma, ¿sí? Como Ishma. ¿Lo escribimos? Ishmael. Aquí está. Shama. ¿Qué significa Shama? Oír, no escuchar, oír. ¿Sí? Entonces vemos estas formas en los nombres, como también en las formas que le colocan la terminación ya o al principio ya. Como por ejemplo Josué, como por ejemplo, a ver qué otro más hay. Que la mayoría de los que se me vienen a la mente ahora está al final. Jeremías, Isaías, Ezequías. Al principio, sí. Bueno, van a haber ejemplos, ¿sí? Lo importante es que veamos la forma ya y el respeto que se le da a los nombres, ¿sí? En el caso de las ciudades también es muy importante entender por qué se debe de conservar eso. Porque se le da la importancia también como esto. ¿Sí? La vez pasada me comentaba lo de Oreb. Oreb. Oreb no significa nada. Joreb. ¿Sí? Joreb es el nombre. Hebrón. No es Hebrón, es Hebrón. Hebrón con Het. Y sin embargo, la Biblia lo pone con H. Y la H es muda. ¿Sí? Deberían de ponerlo con J. Amén, Ajim. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? En el caso de Yoná, Yoná significa paloma. ¿Sí? Justamente se puso ese nombre por el acto que hace la paloma. No en sí por el animal. Hago la aclaración porque, como recién dijo, no le pongas perro a tu hijo, pero al otro le puso paloma. Entonces, la paloma, de hecho nosotros la vemos en el relato de Noaj, ¿sí? La paloma, y sabemos que siempre tiene que ver con llevar un mensaje, la paloma. Y eso justamente fue lo que hizo Yoná, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos que interpretarlo de esa forma, entenderlo bien, para no tener confusión. Amén. Incluso Ariel, que es el león de Elohim. ¿Sí? Arié es león, es un animal. Pero el animal, este tipo de animal, incluso se lo pone también en las tribus. ¿Sí? Y tiene que ver con fuerza, tiene que ver con dominio, autoridad.
Por eso se dice el león de Judá. ¿Sí? El león de Judá. No estamos encerrándonos en el animal, hago la aclaración. Amén. Eye, bueno, como lo escribimos recién, Eye se escribe así. Y lo ponemos así. O también, perdón, lo podemos poner así. Si le quieren poner una... Total, la H es muda. Pueden poner así también. Eye. Yahanan. No, bueno, eso es interesante también. Hay unas formas en hebreo, sobre todo se ve también en el Brit Hadashah. El caso de Yohanan no es Yahanan. ¿Sí? Ahí vemos una forma donde el nombre del creador, la forma Ya, en algunos nombres se colocó como Yo. ¿Sí? Se colocó como Yo. No es que se cambió, no es que se hizo un cambio. Son variantes que hay dentro de la forma de la puntuación vocálica. Nada más. Lo correcto es decir Yohanan, no Yahanan. ¿Sí? Exacto, la Kametz. ¿Sí? Kametz Hatuf. Kametz Hatuf es O. Y si yo digo Kametz, nomás. Lo que pasa es que es el mismo símbolo, Ajim. ¿Sí? Este símbolo es Kametz. Kametz. Como también se le llama Kametz Hatuf. Esto suena O y este suena A. ¿Sí? Entonces esas son las variantes, son variantes de vocales, pero la estructura consonántica no cambia. Sí. No entiendo la pregunta. Ajá. Yahana está mal. No, está mal. Porque no es Yahana. Sería... Es que no existe ese nombre. Ajá. Lo que pasa es que el problema es que a veces hay nombres que son españoles o latinos y los quieren pasar a hebreo, pero no existe la forma. Dejamos Juana. Exacto. Yahana no se puede decir Yahana. Yahana está mal. Lo que pasa es que ahí se está deformando y eso es lo que hay que evitar. ¿Sí? Si no existe el nombre, ¿sí? Por ejemplo, Jorge. Jorge, o sea, si yo lo quiero decir en diminutivo o en hebreo, sería Yori. Yori. ¿Sí? Que es la forma. Y Yori es como decir, ya es mi luz. Pero yo sé que Jorge no significa eso. Jorge significa el que trabaja en el campo. ¿Sí? Y es un nombre germánico, o sea, no es un nombre hebreo. Entonces, eso es lo que yo no puedo permitir que se modifique o se cambie según, o sea, si es un nombre, la persona se llama, no sé, Ricardo, vamos a escribir en hebreo Ricardo. Richard o no sé, otro nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, Jim? O sea, se debe de conservar. Ahora, si es un nombre hebreo, sí, pero en el caso que me dicen, no. Amén. Jerusalén, muy bueno, muy buena la pregunta. Una palabra bíblica muy utilizada. Jerusalén, la forma correcta esta es la forma correcta. Es Ye, Ru,
En fonética, ¿no? Yerushalayim. Si bien encontramos esta forma que es dual, pero esta palabra no es dual. ¿Sí? Todas las terminaciones ayim son duales. Pero esta es una excepción. Yerushalayim no es dual. ¿Sí? Entonces la raíz de esta palabra está en Shin Lamed Mem. ¿Qué es Shin Lamed Mem? Shalem. Es el nombre de la antigua Jerusalén. Bueno, la Biblia la llama Salem, pero no es Salem, es Shalem. Antiguamente no se llamaba Jerusalén, se llamaba Shalem. ¿Sí? Shalem es el nombre más antiguo que se conoce de la antigua Jerusalén. Y luego pasó a ser Yerushalayim. ¿Amén? Entonces esta es la forma correcta. Si quieren anotarla. Eso es muy importante también corregir, porque muchas veces el problema que encontramos es que la gente aprende mal y como no estudia, pues está peor. ¿Sí? Porque solamente está repitiendo lo que le dicen, pero no corrobora nada. Entonces yo les invito a ustedes que estudien hebreo, que aprendan hebreo, pero inviertan realmente en el hebreo, porque eso es algo que les va a dar a ustedes mucho crecimiento espiritual. ¿Sí? El hebreo es una puerta hermosa que tenemos que permitir que sea abierta y vamos a entender muchas cosas, van a tener sentido, vamos a empezar a entender mejor el propósito de las Escrituras, ¿sí? Y sacar esa mentalidad latina, ¿sí? Porque muchas veces la gente hace el trabajo de vago, perdón la expresión, de buscar una Biblia restaurada, pero eso no es restauración. La restauración es cuando yo conozco mi idioma, el idioma de mis padres, y es parte mía. ¿Sí? Cuando eso es restauración. Comprar una Biblia restaurada es como, no sé, decir que sé cocinar pizza y voy y compro en la esquina. ¿Me explico? O sea, y me como la pizza. Pero yo no sé hacer pizza. ¿Me explico, Ajim? O sea, es exactamente lo mismo y no se llega a nada. Entonces la restauración empieza por casa, empieza por uno. Si yo quiero hablar de raíces hebreas, yo quiero predicar las buenas nuevas de Yeshua, entonces yo tengo que saber el idioma de mis padres y lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Eso es sumamente importante, en serio se los digo a Jim, porque para la colectividad judía, yo les digo algo, mucha gente del mesianismo tiene vergüenza, ¿sí? Hago un paréntesis, tiene vergüenza de ir a lugares de la colectividad judía porque saben que en la colectividad judía son vistos como farsantes, disfrazados de judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente o les hablan hebreo y no saben dónde meterse o no saben nada, ¿sí? Pero sí andan vestidos como judíos. Entonces es una vergüenza para la colectividad judía que un yehudí no hable hebreo o que un hebreo no conozca la cultura. ¿Sí? Entonces por eso yo se los digo, porque eso se ve mucho. Entonces no es que, como dice la palabra, no es que se va a despertar a celo, a Judá, sino a ira. ¿Sí? A ira. Porque eso es lo que está pasando. O sea, la colectividad judía está muy airada con el desastre que está haciendo el mesianismo. ¿Sí? Lo digo con toda franqueza, porque es lo que se está viendo. Cantidad de personas sin preparación salen a enseñar y a decir cosas que ni ellos mismos se la creen. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la consigna? Aprender hebreo. ¿Sí? Aprendan hebreo, métanse en estudiar hebreo, busquen. En el caso mío yo doy clases particulares, pero si usted dice, ¿sabe qué? No quiero aprender con usted, vaya donde quiera. Yo no le estoy diciendo que aprenda conmigo, puede ir a aprender a donde quiera. Es más, tómese el avión a Israel, si quiere ir a aprender a Israel, quiere pagar 100 millones de pesos, haga lo que usted quiera. Lo que yo le digo es que aprenda. Mi objetivo es que usted aprenda. No importa cómo, pero que lo aprenda. Amén. Si usted aprende hebreo, Baruch Hashem, va a ser una bendición. Y usted luego me va a entender lo que le estoy diciendo ahora. Amén, Ajim. ¿Alguna preguntita más?
¿Preguntas más de alguna palabra, algo que tengan dudas? ¿Ajim? ¿Estamos bien? Sí, hoy en este seminario obviamente hay muchísimos temas en el hebreo bíblico, encontramos cantidad de formas, pero todo eso se ve en clases personalizadas. Es imposible en un seminario, imagínense hablar de todo eso, se van a ir con la cabeza así y van a decir no entiendo nada, o se van a asustar, van a decir me está diciendo que aprenda esto que es todas las formas verbales. Formas verbales. Entonces, lo que ustedes aquí tienen que hacer, ustedes que están a través de internet, no es decir, voy a aprovechar este seminario para hacer todas mis preguntas ahora y que ahora me las resuelvan. Sino es lo siguiente, es despertar en ustedes la iniciativa para que ustedes empiecen a estudiar hebreo. ¿Sí? Que empiecen a estudiar hebreo. Y si ustedes lo hacen y no se frustran, como muchas veces la gente empieza algo y no lo termina, lo deja por la mitad, y eso es frustración, entonces ustedes van a ser más que bendecidos. Amén. Porque se van a añadir a la profecía de nuestro Padre. Habí José, ¿sí? La profecía que el Eterno dio, la visión que dio de la restauración en el pueblo del Eterno. Amén. Entonces, si no hay más preguntas, queda decirles a todos ustedes que la comunidad Kol Shaddai siempre ha estado promoviendo las raíces hebreas de nuestra fe. En nuestros audios, los estudios bíblicos que tenemos en nuestra página de internet, usted va a ver, va a escuchar que muchas veces estamos explicando, leyendo la Biblia hebrea, ¿sí? La única versión que hay es una solita y es la Biblia hebrea, o sea, no hay diferentes versiones, porque el problema de las versiones está en español, ¿sí? Pero en hebreo no hay versiones, porque en hebreo, o sea, es una sola. Acuérdense que no se pudo cambiar. Entonces, usted va a comprar un Tanaj, va a comprar un Humash, lo que vaya a comprar en hebreo, va a encontrar siempre lo mismo. Y eso es lo bueno de esto. Que no decir, no, esta es la versión de, no, esta es la versión. No, las versiones son solamente los comentarios, pero a nosotros no nos interesan los comentarios, nos interesa el texto hebreo. Amén, Ajim. Entonces vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Padre Eterno por este tiempo que Él nos permitió y que realmente Abba Kadosh ponga esa iniciativa en cada uno de nosotros de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y avanzando. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por este tiempo y este espacio que tú nos has otorgado. Gracias porque eres bueno, Rey eterno, y nos permites tener el tiempo de seminario de hebreo bíblico. Tantas cosas, Padre bendito, hay por aprender, tanto material, Rey eterno. Te pedimos, Boreolán, que en el nombre de Yeshua pongas el querer como el hacer, por tu buena y bendita voluntad, en cada uno de los corazones de aprender hebreo, de empezar algo y terminarlo, Abacadosh. Beshen Yeshua, a Mashiach. Todá Rabá Leja, Abba bendito, porque das crecimiento y edificación a tu pueblo Israel. Amén y amén.